El problema 2A de la sección 1 nos pide determinar el voltaje CO y la corriente a través del diodo para las redes de la siguiente figura. Para evitar confusiones, podemos redibujar el circuito en la siguiente forma. Una vez hecho esto, podemos notar que cuando el voltaje es positivo, la corriente circulará en un sentido contrario al que indica el diodo. Es decir, tendremos un circuito abierto debido a que el diodo está apagado, lo cual indica que el voltaje CO es igual a 0. Por otro lado, podemos notar que la corriente circulará por el circuito cuando el voltaje posee un valor negativo, ya que esta corriente tendrá el mismo sentido que el diodo de silicio. Si nuestro diodo fuese un diodo ideal, podríamos simplificar el circuito y eliminar el diodo para dejar solamente un circuito en serie con una resistencia. Pero, al ser un diodo de silicio, este se debe sustituir por una fuente de voltaje equivalente a 0.7 volts, que es el voltaje necesario para que un diodo de silicio pase al estado de encendido. En este punto, un pequeño truco para determinar el voltaje es seguir la corriente de voltaje que alimenta el circuito. En este caso, el voltaje sigue una dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj, a diferencia de la fuente de voltaje de 0.7 volts, que va en dirección horaria. Esto indica que debemos restar ambas fuentes, entonces el voltaje CO será igual a restar 0.7 volts de 5 volts. 4.3 volts es el voltaje en V0 cuando se otorga un valor de voltaje negativo, por lo que podemos expresar el resultado como V0 es igual a menos 4.3 volts. Con esta información podemos obtener la corriente por el diodo. Al ser un circuito en serie, sabemos que la corriente será la misma por todo el circuito. Por lo tanto, la corriente a través del diodo será igual a la corriente que pase por la resistencia. Entonces, si dividimos 4.3 volts entre 2.2 kΩ, obtenemos un resultado de 1.95 mA. Como resultado, sabemos que nuestro voltaje solamente existe cuando es negativo, y tiene un valor igual a 4.3 volts, con una corriente a través del diodo de 1.95 mA. Si representamos esto en una gráfica, nos encontraríamos con ciclos de medias ondas en una dirección descendente. El problema 11 de la sección 3 nos pide que tracemos el voltaje CO y determinar el voltaje CD para la red de la siguiente figura. En un primer vistazo al circuito, podemos notar dos cosas. En primer lugar, el diodo está encendido cuando la fuente de voltaje esté dando un valor positivo. En segundo lugar, el diodo permanecerá inactivo cuando la fuente de voltaje esté otorgando un valor negativo, por lo que esta rama del circuito quedará abierta y la resistencia de 10 kΩ estará en serie con la resistencia de 1 kΩ. Conociendo esto, los análisis a realizar serían uno para un ciclo positivo y otro para un ciclo negativo. En este caso, la resistencia de 10 kΩ estará en paralelo con el diodo de silicio. Según el funcionamiento del voltaje en un circuito paralelo, esto nos dice que en el diodo y en la resistencia existe el mismo voltaje. Si el diodo se reemplaza por un voltaje de 0.7 volts, entonces tenemos que nuestra resistencia tiene un voltaje igual a 0.7 volts. Si el voltaje es negativo, esto significará que la dirección de la corriente sea opuesta a la del diodo. Por lo tanto, el diodo corta el paso de corriente por su respectiva rama, lo que ocasiona que ambas resistencias estén en serie, y el voltaje se divide entre ambas. Entonces podemos determinar el voltaje V0 mediante la siguiente fórmula. De esta forma, si multiplicamos 10 volts por 10 kΩ y lo dividimos entre la suma de ambas resistencias, obtenemos nuestro resultado que sea equivalente a 9.09 volts. Para calcular el voltaje CD, haremos uso de la fórmula para media onda, lo cual significa que multiplicaremos la constante 0.318 por el voltaje máximo menos el voltaje en el diodo. Nuestro voltaje máximo posee un valor negativo, ya que este existe cuando la fuente de voltaje está dando un valor negativo y el diodo se encuentra apagado. Por lo tanto, el nivel de CD será igual a 0.318 multiplicado por menos 9.09 menos 0.7. Entonces el resultado es menos 3.11 volts. Entonces nuestros resultados son que en un voltaje positivo, el voltaje CO es igual a 0.7 volts
En un voltaje negativo, el voltaje CO sea igual a 9.09 volts y el voltaje CDE es igual a menos 3.11 volts. Si graficamos esta información, obtenemos una onda de la siguiente forma, la cual crece hasta 0.7 volts y luego desciende hasta los 9.09 volts, en un ciclo en donde el voltaje CD sea igual a menos 3.11 volts. El problema 19 de la sección 4 nos pide determinar el voltaje CO para la red de la figura con la entrada mostrada. Este circuito es un recortador en serie. Durante el ciclo positivo, la corriente tendrá un sentido opuesto al del diodo, por lo que si redibujamos el circuito, tenemos un circuito abierto, donde el voltaje CO sea igual a 0 volts, ya que la corriente no pasa la resistencia. Para el ciclo negativo, la corriente esta vez sí seguirá la misma dirección que el diodo, por lo que si redibujamos el circuito, obtendremos un circuito con dos fuentes de voltaje y una resistencia en serie. En ese caso, durante el ciclo negativo, el voltaje CO sea igual al voltaje en la resistencia. Antes de aplicar cualquier fórmula, notemos que la corriente por la fuente de voltaje de 5 volts va en dirección contraria a las manecillas del reloj, mientras que la corriente por la fuente de 2 volts va en el sentido de las manecillas del reloj. El voltaje CO estará definido por el voltaje I menos 2 volts, lo cual indica que son 5 volts menos 2 volts igual a 3 volts. Por lo tanto, nuestro resultado es un voltaje en sentido opuesto con un valor de 3 volts, es decir, el voltaje CO es igual a menos 3 volts. Si graficásemos esta información, nos encontraríamos con una onda rectangular, la cual en su ciclo positivo tendría un valor de 0 volts, mientras que en su ciclo negativo tendría un valor de 3 volts.